nos metemos de lleno en el tema Cuba, como verán. Estamos con Luis Alberto Mariño, lo hemos presentado antes de ir a la pausa. Él es violinista cubano, es exiliado, se encuentra en la Argentina desde hace 4 años. Luis, primero bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Qué pasó en Cuba? ¿Qué cambió? Porque siempre nosotros escuchábamos patria o muerte y ahora es patria y vida, ¿no? Cambió la hegemonía de un discurso excluyente y deshumanizante, que es el discurso de la dictadura cubana por más de 62 años, que es de patria o muerte, y cambió porque la sociedad cubana se dio cuenta de que la diversidad, la pluralidad y la democracia son la única manera de rescatar no solo la soberanía, sino el bienestar. Entonces, patria y vida implica esa diversidad que quiere abrirse el pueblo mismo y la sociedad cubana misma para su futuro y para su presente. Ahora, vamos a hablar de patria y vida en un ratito. Sofi te va a mostrar el movimiento artístico que está detrás, porque es toda una movida artística y cultural que representa esta idea de patria y vida para Cuba y salir de esa disyuntiva, falsa disyuntiva donde estaba la muerte como alternativa, ¿no? Pero te quiero preguntar sobre esto, esta noticia de último momento. 456 detenidos desaparecidos. No quiere decir que desaparezcan para siempre, dice la misma Organización de Derechos Humanos, pero es el modus operandi que tiene la dictadura cubana. Detienen y no sabes qué es de tu suerte, ¿no? Exacto, porque te detienen y tus propios familiares llaman a las unidades de la policía y no apareces en los listados. Yo le pongo un ejemplo, yo fui detenido, desaparecido en el 2016 y pude denunciar porque no me habían quitado el teléfono para dónde me estaban llevando. Fue un amigo mío con mi hermana y a esa unidad de policía a preguntar directamente, acá se encuentra detenido Luis Alberto Mariño, y le dijeron, no, aquí no figura ningún Luis Alberto Mariño. ¿Y vos estabas ahí? Y yo estaba ahí. O sea, mienten. ¿Cuántos días te tuvieron? No, me detuvieron menos de un día, me trasladaron para varias prisiones, me amenazaron que me iban a hacer un proceso de un mes, pero finalmente hubo presión internacional y... ¿Por qué te detuvieron? Me detuvieron porque iba a denunciar a un artista que estaba detenido hace más de un mes en una prisión de máxima seguridad, el Sexto se llama, y iba a hacer una conferencia de prensa con prensa acreditada internacional y no me dejaron hacer la conferencia de prensa y me detuvieron. Ahora, esto sin duda marca un antes y un después. Yo no creo que el pueblo cubano, después de esto, de darse cuenta, incluso los propios cubanos estando ahí, de lo que son capaces de hacer, den un paso atrás, ¿no? Porque, digo, ¿cuál fue la gota que rebalsó el vaso? ¿Alimentos, vacunas, economía? Yo creo que todo junto, pero que la gota que rebasó el vaso viene creciendo desde hace 2 años. Por un lado, por la técnica, por la internet, porque está llegando todo el discurso que ha sido tapado y quitado, extirpado, el discurso alternativo de la sociedad civil cubana, y eso ha abonado la conexión del pueblo con otra posibilidad, con otra realidad de futuro que no sea el excluyente patria o muerte, sino con una patria diversa donde haya un arco enorme de pensamiento y de sociedad. Luis, ahora, el relato del régimen es que en Cuba hay cierto estado de bienestar, es decir, no hay lujos, pero no hay hambre, hay alto nivel educativo, hay médicos para tirar al techo, o sea, que quiere decir que hay buena salud. ¿Eso es verdad o no es verdad? No, eso no es verdad. Ese relato quizás fue verdad en una década, o un poquito más de una década, entre el 70 y el 80, cuando había mucha subvención de la Unión Soviética. Después de eso, se acabó. Se fue desmoronando, por supuesto no se acabó de golpe. Quizás en la década de los 90 había mucha escasez, pero sí había más o menos médicos por población, pero ahora no. Ahora hay una ausencia total de especialistas y eso se da en las propias restricciones que pone la dictadura cubana para que muchos médicos puedan salir libremente del país. ¿Y hay hambre en Cuba? Y hay mucha hambre. A ver, hablando de eso, hay una placa que preparó producción, vamos a ver algunos indicadores de la realidad cubana para entender, un poco para completar esta pregunta que hacía Alejo Horvath. El PBI cayó un 8,5 puntos en el 2020, la inflación es del 500%, según estimaciones. Hay apagones de luz, hay cortes de internet, y acá dice 64 detenidos desaparecidos. Bueno, esto fue el primer día de la protesta, hoy ya dábamos cuenta que son 456. Pero apagones, cortes de internet, una situación económica inestable, me imagino que hace muy difícil poder llevar una vida normal, ¿no? No, lo hace terrible y horroroso cada día a día, pero además de eso, la represión que ha desatado el régimen, no solo contra los disidentes y la sociedad civil, y estoy hablando de una represión que empieza sobre todo a gran escala después del COVID,
donde atacaban a personas, prácticamente los policías estaban como con una euforia y sobre todo son muy racistas. A muchos negros cubanos le han dado golpizas por gusto. ¿Son homofóbicos también las fuerzas de seguridad? Sí, porque son homofóbicos. Las fuerzas de seguridad son homofóbicas. Que, por ejemplo, a la comunidad gay, que suelen reunirse en el malecón, los reprime, pero los tratan muy mal. Dicen que hay una característica de la fuerza de seguridad. Sí, son homofóbicos y bueno, la sociedad cubana tuvo una inyección de mucha homofobia mucho tiempo. Recientemente estaba leyendo el famoso el texto del Congreso de Educación y Cultura de 1971, donde declaran que ninguna de las personas que esas lacras sociales, así le ponen, que expanden estas cosas amorales como la homofobia, no sé qué, tienen derecho a ocupar cargos. ¿Es verdad que cuando llegó el HIV, en fines de los 80 a Cuba, el régimen cubano reunió a los infectados de HIV y los separó, o sea, los aisló? Se hablaba de un sidario, así se le llamaba. Sí, ¿Es cierto eso? Sí. Lamentablemente sí. ¿No? O sea, no hubo un tratamiento, sino la decisión fue apartarlos. Después por supuesto que fueron cambiando esa situación, pero en ese momento... Al principio fue así. Ahora Luis, el miércoles tengo entendido que el gobierno anunció como una serie de medidas para poner paños fríos a tanto descontento, ¿no? Como por ejemplo la libre importación de alimentos, medicamentos sin impuestos. ¿Crees que eso va a bajar un poco la tensión o para nada? No, eso no lo va a bajar porque el pueblo está diciendo queremos comida y medicina, pero lo que más yo he oído en todas las protestas es queremos democracia, queremos patria y vida, queremos libertad. Y ayer recientemente veía una que decían Díaz-Canel deja el poder. Ahora, cuando hablas de el comida, reclamo es frontal. Cuando hablas de comida, literal, digamos, lo que se ve son filas y filas para conseguir, por ejemplo, lo que queda de pan. A ese nivel. A ese nivel. Filas y filas, a veces para comprar 1 kilo de carne que es 3 veces el precio de acá. En una sociedad que el salario mínimo ronda los $26. O sea, kilos de carne que cuestan $26. Claro. Ahora, Luis, Sofi va a hablar del movimiento cultural. Yo te quiero hacer una pregunta respecto a apoyos internacionales al régimen cubano. Vivís en un país donde hay un gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, que dijo, yo desconozco, no se ha manifestado en contra. De hecho, hay una serie de algunos dirigentes que conforman parte del oficialismo argentino que apoyan a la dictadura cubana como han apoyado a la dictadura venezolana. No conozco exactamente la dimensión del problema de Cuba, dijo. Claro, dijo no conocer la dimensión del problema del presidente Fernández. Con esto que contás vos sobre la realidad cubana, ¿cómo te sentís como cubano cuando hay líderes latinoamericanos que representan democracia? Porque Argentina es una democracia. ¿Y qué opinan así? Mira, yo primero lo veo en esas declaraciones mucho cinismo, lamentablemente. Y le digo a la ciudadanía argentina que emplace a sus políticos, que emplace a sus representantes, porque si representan la democracia, tienen que defenderla. Y esto no se trata de injerencia de un país sobre la soberanía del otro. Es que Cuba, el país cubano, la soberanía está cooptada. El pueblo cubano no es soberano. No es que el pueblo cubano decidió vivir así. Yo siempre digo, si todos decidimos vivir con carencia, pero lo decidimos todos soberanamente, con todas las cosas que habilitan y que legitiman la soberanía, bueno, está bien. Entonces, pero el pueblo cubano no es soberano. Entonces, hacer declaraciones a favor del pueblo no es injerencia en los asuntos internos de un país, es solidaridad democrática y es compromiso con la democracia. Y si son políticos, representantes de ciudadanía argentina, emplacen los ciudadanos argentinos, emplacen a sus políticos que hagan declaraciones y que se posicionen si van a estar a favor de la dictadura cubana o del pueblo cubano. Vivi, Sofi nos va a contar un poquito sobre este movimiento artístico Antes cultural. de meterme en eso, porque habla de cultura, Sofi, y de los artistas, pero te quería preguntar algo relacionado. Yo te escuché decir que ustedes sienten, vos vivís acá, pero parte de tu familia y tus amigos están allá en Cuba, que Castro sigue al mando de todas las decisiones. Totalmente. ¿Eso es así? Sí. Raúl Castro, ¿no? La familia Castro. La familia Castro. 90 años tiene Raúl Castro, Bien. el hermano de Fidel Castro. Luis, hablábamos desde el principio de este concepto, ¿no?, que se llegó a transmitir a nivel mundial, patria y vida, en contraposición a lo que ya veníamos escuchando, patria o muerte, ¿no? Quisiera saber cómo
para los cubanos mismo influyó todo el apoyo que tuvo el costado artístico. Estamos viendo en pantalla lo que fue el videoclip de esta canción. ¿Lo podemos escuchar? A ver que justamente habla de esto. Dice, queremos... Que celebramos si la gente anda deprisa, cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, que no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Ya se acabó. 60 años, tratar de dominó, mira. Bueno, las imágenes son fuertes, la realidad es que este videoclip tiene millones de reproducciones en las redes sociales y por lo que tengo entendido hizo que los mismos cantantes, que estamos hablando de cantantes de la música latina súper conocidos, como gente de Zona, Michael Oherbo, El Funky, son gente que son conocida dentro del rubro, sufrieron repercusiones y represiones por haber creado esta canción. ¿Esto es así? Michael Osorbo lleva más de 40 días secuestrado y preso y está, a parecer, por lo que ha informado el régimen, va a ser procesado por cargos como irracionales como atentado, resistencia, provocación. Michael Osorbo aparece en este video, Michael Osorbo aparece en este video. Su delito es haber compuesto y participado en un videoclip en contra del régimen. Exacto. Sí, ese es el delito. Ellos nunca te van a decir que ese es el delito. Ellos te van a decir que hiciste un atentado. O sea, un atentado fue, no sé, resistirte o quedarte quieto antes de que no montarte como un cordero en una patrulla. Sí, simplemente frenarte para que no te Exacto. lleven. ¿Sabes qué me hacía acordar a esto? ¿Te acuerdas que en Puerto Rico pasó algo similar con los cantantes? Toda una movilización cultural que expulsaron a Rosselló en su momento. Claro. Pasó lo mismo con el gobernador de Puerto Rico, digamos, todos unidos de la industria de la música, de la cultura para Y Luis un Manuel objetivo. Otero, uno de los líderes del movimiento San Isidro, que aparece también en Patria y Vida, ahora lo acaban de trasladar, fue uno de los detenidos de las protestas del domingo 11, y lo acaban de trasladar al Vivac, que es una prisión de máxima seguridad, también acusado de los mismos cargos. Fíjate, Michael está acusado de esos cargos hace 40 días, y sin embargo, ellos utilizan ese mismo mecanismo para apresar a alguien que se manifestó el domingo. Entonces se da cuenta que es irracional. ¿Se sabe en qué cárcel está Michael? Por ejemplo, algún tipo de... Porque está como detenido, desaparecido, o está como detenido... No, ya está como detenido. Registrado. Creo yo, no quiero equivocarme, creo que está en una cárcel en Pinar del Río. Es lo último que supe, pero ahora mismo no he chequeado lo último. ¿Y cómo fue tu decisión? Hace 4 años que estás en Argentina. Tu mujer es argentina, tienen 2 hijos en común, vos tenés otro chiquito cubano que está con ustedes. ¿Cómo fue esa decisión Fue difícil. de huir de Cuba? Porque no fue huir, primero, porque yo ya tenía un compromiso con el activismo dentro de Cuba, y la verdad que mi esposa no podía entrar a Cuba porque había ido 3 veces, había conocido a Hilda Molina, había entrevistado a mucha de la oposición, y la última vez la habían expulsado y es hoy por hoy un enemigo de estos enemigos que ellos ponen como en lista negra. En lista negra. Entonces la única manera de empezar una vida juntos era empezarlo en otro país, porque ella no iba a poder entrar. Entonces fue esa la decisión realmente que me definió al salir. Algunos datos, ahora te dejo, Ale, unos datos. 11 millones de habitantes, 11 millones 200 tiene Cuba en este momento, tiene 2 millones y medio de exiliados. Hay 200 cárceles para 11 millones de habitantes, es muchísimo. Pero el dato sobresaliente es que esas cárceles están llenas de opositores políticos, porque el delito común es muy bajo en Cuba. Exacto. A ver, contanos un poco de eso. Exacto. El régimen tiene tantas contravenciones y tantas leyes que para muchos acá serían risibles, como por ejemplo penas de años por matar una res o cosas por el estilo. O sea, yo decía, siempre le digo a las personas, a veces te dan más años por matar una res que por matar una persona. Una vaca. Claro. Una vaca que por matar una persona. Entonces, y eso se traslada en todos los ámbitos de la sociedad. Hay muchísimas penas y que llevan a las personas a la cárcel, y por eso la población penal de Cuba es tan grande. Por eso esas 200 cárceles igual están abarrotadas de personas.
Luis, lo que contás, la verdad es que a todos nos deja la piel de gallina, como decimos hablando mal y pronto. Y lo que estás contando de que un artista, por crear una canción, termina detenido, lamentablemente nos hace volar acá en la Argentina a lo que fue la dictadura militar, nada más ni nada menos, donde los artistas no se podían expresar, donde los libros no se podían publicar. Y también me dan ganas de preguntarte, ¿por qué papel cumplen las redes sociales? ¿Cómo la gente puede acceder a las redes sociales? Porque también cantantes como Daddy Yankee, Romeo Santos, también conocidos, hicieron un hashtag SOS Cuba que también tuvo mucha repercusión. Desde Cuba, ¿se puede acceder a las redes sociales? ¿Este movimiento tuvo otro impacto? Sí, las redes sociales dinamizaron mucho el movimiento dentro y fuera de Cuba. Ahora mismo están bastante bloqueadas, ahora mismo se están conectando por VPN, pero más o menos la técnica le ha jugado muy mal a la dictadura porque ellos se sembraron en otra época, sembraron su poder en otra época y la técnica les rebasa. En mi época no había internet, pero ya había computadoras digitales, entonces leíamos los libros prohibidos en memoria flash, nos los traíamos, o documentales, la gente se pasaba lo que era en memoria. Entonces todo eso ha ido en incremento gracias a una sociedad diversa, ha abonado esa diversidad. Y ahora las redes sociales les ha dado la estocada final. Luis, ¿por qué crees que tantos gobiernos se niegan a calificar a Cuba de una dictadura? Porque por un lado le tienen miedo en la política internacional. La dictadura cubana ha invertido mucho dinero en algunos años para las guerrillas, para la cuestión militar, pero en los últimos, digamos, 30 años en política internacional. Por eso vemos una embajada en Belgrano que tiene 4 o 5 pisos, cuando hay países pobres que tienen un apartamento en una embajada. La dictadura cubana gasta fortunas en su política internacional y no por gusto forma parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una cosa que es una aberración. Claro. Pero ¿y cómo llega ahí? Llega ahí por influencia, llega ahí por chantaje, llega ahí por poder. Y las personas que se crean que porque Cuba es un país pobre no tiene poder político, geopolítico, están muy equivocados. Y por eso muchos políticos prefieren quedarse callados, por eso muchos políticos prefieren dar la vista gorda, porque es enfrentar a una mafia que tiene poder internacional. No lo estoy supervalorando ni nada, no, es lo que es. Entonces yo creo que por un lado se quedan ahí trabados y por otro por la mítica y el discurso y la utopía, que todavía es un simbolismo, que yo lo digo, es un simbolismo que está matando a la gente en Cuba. Esa mítica, esa utopía, defensa del socialismo es un combustible para la impunidad del régimen cubano. Entonces, que pensemos con realmente pensamiento crítico, busquemos cuáles son los pilares de nuestros pensamientos más amplios. Yo no estoy hablando hay mucha izquierda democrática también, hay todo un espectro grande dentro de la política. Bueno, que se revisen, porque están siendo parte de la impunidad. Los que no se pronuncian están siendo parte de la impunidad. Luis, recién nombraste lo que pasaba en la Embajada de Cuba, donde durante toda la semana hubo agrupaciones de izquierda. Y para todo el progresismo palermitano que estuvo muy presente en los últimos días en las redes, me gustaría que nos cuentes cómo es el día a día en Cuba, pues estoy seguro que muchos de los que militan a favor del régimen cubano no aguantarían una semana en Cuba, salvo que no sean un all inclusive. O sea, en Cuba vos tenés una libreta con lo que te da el Estado y eso es lo que podés comprar. Mira, de hecho, ahora está peor la cosa, porque ahora incluso los productos que supuestamente estaban liberados por una economía de más o menos mercado, que es en realidad un monopolio del Estado. O sea, el Estado cubano es ultracapitalista y es un monopolio como es Coca-Cola multiplicado a 10. Ponen los precios que quieran. Incluso eso, ya lo están poniendo en la libreta porque no hay productos. ¿Cómo es eso de la libreta que te preguntaba, Ale? La libreta es una libreta que tiene cada familia, donde te asignan una cantidad X de productos, muy pocos, en mi época casi ninguno, pero digamos en las épocas de más confort y subvención de la Unión Soviética, te repartían incluso hasta la ropa interior por la libreta. Y si te tocaba algo hoy, a lo mejor dentro de 2 meses no tenías, se te rompió, no sé qué hacías. A tu generación, vos contabas que tu generación, solo podían tomar leche hasta los 7 años. Sigue siendo así. ¿Sigue siendo así? Sigue siendo así. Si vos querés comprarte un celular, también te dejan 2
por ejemplo? No, familia, pero el celular ellos prácticamente o no lo venden o cuando lo venden tan caro que no lo puedes comprar. Simplemente te lo trae tu familia de fuera, te lo mandan de fuera o lo compras en mercado negro. ¿Y qué pasa con los alimentos que están por fuera de esa libreta que da el Estado con un listado de alimentos subvencionados? Pasa que son carísimos y pasa que ahora mismo no hay. Entonces, un amigo ayer yo le preguntaba, ¿cómo están los precios? Y me decía, mira, ya ni siquiera el problema es los precios, es que no hay. Escasez. No hay. Claro. A ver, yo me quedo con eso que dijiste, hasta los 7 años te permite tomar leche el Estado. ¿Qué hace un papá si le quiere dar leche a un nene de 8? Yo te pongo mi ejemplo. Sí. Yo trabajaba en una orquesta de cámara, la Orquesta de Cámaras Solistas de La Habana. Ganaba aproximadamente $30. Tenía que comprar un kilo de leche en polvo en 6. ¿Qué porcentaje es eso de mi salario? Claro. Entonces, 20%. ¿Qué pasa? Que la gente se tiene que gastar todo, tiene que inventar, que quiere decir tratar de, si trabajas en el Estado, robar o hacer falsas estadísticas, llevarte a tu casa y revender. La gente tiene que inventar, y por eso hay mucha población penal, para sobrevivir elementalmente. Ahora, Luis, 62 años tiene el régimen cubano. Te pregunto si en Cuba hay grieta. O sea, hay gente que defiende el régimen cubano. El pueblo, no te digo los funcionarios, no te digo la gente que vive del régimen, la gente, vecinos tuyos. ¿Hay gente que defiende el régimen cubano todavía? La grieta es mínima. Siempre va a haber gente que defienda el régimen, porque siempre va a haber gente, de alguna manera, por una razón o por otra, a veces gente muy pobre, pero que simplemente todavía están anclados en ese discurso que se aprendieron, ese discurso hegemónico. Pero mi planteamiento aquí es lo siguiente. Si hoy en Cuba se hiciera unas elecciones libres e independientes, no te digo toda la sociedad, dentro del Partido Comunista Cubano, no ganarían tampoco. Los mismos que se dicen comunistas, estoy seguro que quieren cambio, lo que no se atreven y siguen ahí como por miedo, por conveniencia del trabajo donde están. Claro. Si salen del partido, entonces en ese trabajo no van a poder seguir. Vos dijiste que estuviste detenido en 2016. Sí. ¿Qué pasaría si hoy por hoy, más allá de que quieras o no, pero en un hipotético caso, que quisieras volver a Cuba? ¿Te detendrían de nuevo al llegar? ¿No necesariamente? Mira, a mí no me gusta especular con la arbitrariedad de ellos. Porque a mucha gente le pasó eso. Exacto, le pasó hace unas semanas. Hamble La Bastida, un gran artista cubano, que además tiene una obra muy interesante y que le recomiendo a toda la gente, los artistas de acá, porque es una obra que saca el discurso propio de la dictadura sin poner otra palabra, para que las personas vean la historia a través del propio discurso hegemónico y irracional. Hamble llegó a Cuba, tenía sus vacunas puestas, todo lo reglamentado, esperó sus 6 días y de ahí lo pasaron a Villa Marista, que es un departamento de contrainteligencia, donde ha sido interrogado y donde le están queriendo inventar una causa sobre incitación al desorden público. Incitación, porque en un grupo de WhatsApp, miren esto, él habló dentro de varios artistas amigos de hacer una acción marcando las monedas con simbología del MSI, del 27N. Sí. Y eso fue un mensaje, ni siquiera llegó a ser una acción y ya lo están queriendo procesar, que puede ser de 3 meses hasta 1 año una pena por incitar y hay inteligencia así dentro de los barrios, la gente común. Vos sos artista, vivías en Cuba, formabas parte de una orquesta en La Habana. Vos cuando hablabas con tus amigos, tus compañeros de trabajo, te tenés que cuidar en la vida común, te tenés que cuidar porque te pueden estar espiando. ¿En los mensajes, te tienes que cuidar. Los mensajes por WhatsApp, pero también en las charlas. Exacto, te tienes que cuidar de todo, te tienes que cuidar de los vecinos. A mí no me gustaba andar buscando el espía en cualquier lado, porque si no te vuelves loco. Te vuelves loco, claro. Y además, eso es también una victoria de ellos, porque uno tiene que hacer su vida lo más normal dentro de lo anormal, que es una vida dentro de Cuba, pero tratar de ejercer su libertad hasta donde uno puede y no limitarse a uno por este tipo de condicionamiento, pero es muy difícil, es muy difícil. Una de las contradicciones, ¿no?, que estamos acostumbrados lamentablemente a escuchar y a ver desde cerca es que los mismos que apoyan este régimen, sin embargo, no viven con las mismas condiciones. ¿A qué me refiero con esto? Los mismos funcionarios que viven en Cuba tienen otros privilegios que no lo tiene la gente común. ¿Cómo es para vos, vuelvo a lo que te decía Vivi al principio, por ejemplo, estar en la Argentina y escuchar desde acá gente de Argentina que dice que lo que pasa en Cuba está bien? Mira,
Es doloroso, la verdad, es lamentable y yo día por día lo he vivido con horror cuando he visto ese tipo de pensamientos. Yo les digo, vayan sin dólares, sin remesas, sin que tus padres te mantengan y vivan la vida del cubano. A ver, te pongo un ejemplo, hace unos meses, creo que un año, una política chilena trotskista estaba en La Habana, con la cuestión del COVID se quedó varada, estuvo 2 meses, y trascendió en las redes un video de ella pidiendo auxilio, que quería regresar a Chile. Yo digo, bueno, ahora sí, porque donde estaba, en el hospital o donde estaba, era un asco todo. Bueno, ese es el hospital del pueblo cubano. Claro. Esa es la medicina del pueblo cubano. Claro. La viste, todo, bueno. Anda a La Habana, claro. Luis, ¿no? La última, te quiero hacer una pregunta, porque vos sabés que la trova cubana, Silvio Rodríguez, básicamente, y Pablo Milanés, impactaron mucho en mi generación, aquí en la Argentina, en Latinoamérica. ¿Se ha pronunciado ahora respecto a estos hechos? Porque siempre era la trova a favor del pueblo, a favor de la gente, ¿no? Mira, el caso de Milanés, de Pablo Milanés, desde hace tiempo se pronuncia más o menos, en mi gusto, tibiamente, pero se pronuncia. Silvio Rodríguez, ya el grado de tibieza es bastante mayor, pero ahora, él siempre, estaba leyendo un artículo que recomiendo, el Diario de Cuba, de Ponte, que habla de, quiere ser el pastor del ganado que se está saliendo, porque hay muchos artistas dentro del oficialismo que se están desmarcando, porque evidentemente lo que se está viviendo no solo es una situación dramática, sino que se está viendo una represión desatada. Claro. Entonces, ya eso saben que va en detrimento de su legitimidad como artista. Entonces, Silvio siempre pone las cosas de un modo ambiguo que, ahora a mi gusto, en mi criterio, termina siempre beneficiando a la dictadura cubana. Las cosas hay que decirlas con su nombre. La represión no tiene ninguna justificación y no es una represión por motivos geopolíticos, por motivos... No, es una represión de un Estado totalitario contra su propio pueblo. Luis, te hago la última muy cortita. No podemos dejar que te vayas sin hablar del embargo que tiene Estados Unidos sobre la isla, que es un poco el gran chivo expiatorio de Cuba. ¿En dónde sí se siente el embargo y cuáles son en realidad errores que tienen que ver con el régimen? Mira, con la palabra embargo hubo esta semana todo un tema también. Exacto, ¿no? Sí, mira, el tema de hasta dónde puede llegar o influir el embargo es un tema bien complejo, ¿no? Que habría que desmontar y analizar punto por punto. Lo que quiero decir es que el embargo no incluye ni medicina ni comida. Entonces, hablar de que la escasez de comida y alimentos, o como a mí me han escrito ofendiéndome diciendo de que las jeringas Cuba no tiene las jeringas para vacunar por culpa del embargo. Mira, además Cuba puede comerciar y comprarle jeringas a China y a todo el mundo entero. O sea, no es un bloqueo que impide que entre eso. Claro. Es un embargo que tiene su alcance y que su positividad o negatividad está en discusión. Yo no me meto ahí de un lado o del otro, simplemente es un tema mucho más complejo y que no incluye esto. Ahora, Luis, vos decís que hace 4 años tomaste la determinación dura, no fue fácil, porque tu mujer no podía ingresar porque ella es argentina, de venir y hacer la vida acá. Muchos amigos, mucha familia han quedado allá. ¿Ellos por qué no vienen? ¿A Argentina o a otro país? Digo, los que se quedan, ¿por qué se quedan? Los que se quedan, en general, es porque es muy difícil salir, con todo y que las restricciones a partir de 2013 son menores, porque desde el 1959 hasta 2013 los cubanos no podíamos salir libremente del país. Ahora, la restricción está que ¿quién te va a dar la visa? Ningún país está dispuesto a darle visa así libremente a los cubanos porque sabe que va a tener una crisis migratoria. Claro. ¿Y cómo va a enfrentar esa crisis? Entonces, venir a cualquier país de Latinoamérica es bastante difícil para los cubanos. Y cuando vienen lo que hacen es empezar a atravesar selvas para tratar de buscar un horizonte en Estados Unidos, en algún país que le abra las puertas y que le dé cierta posibilidad de sentarse con dignidad. Luis, te agradecemos muchísimo tu visita hoy aquí a Masinfo. Ojalá que Cuba encuentre una salida democrática, en libertad y en paz. Que es lo que todos queremos, ¿no? Es lo que todos queremos. Cuando se habla de la autodeterminación de los pueblos, por lo menos pidamos eso, que el pueblo cubano se autodetermine. Exacto, que sea el soberano. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Luis es violinista además, gran músico, y bueno, lo tenemos. Acá tocás acá en Buenos Aires, ¿no? A veces. Sí. Así que te vamos a ir a ver un día. Gracias. Gracias, Luis, por tu visita. Qué tremendo, ¿no? Digo, vivir bajo ese régimen, porque nosotros acá no nos damos cuenta que, te guste o no lo que dice un medio, vos siempre tenés la posibilidad de escuchar otra radio, de leer otro diario, de ver...
Para ellos es impensado. Así es, exactamente. Es impensado.